Vamos a ver una nota y después estamos junto a un especialista para hablar acerca de la intoxicación alimentaria, pero veamos esta nota introductoria. La intoxicación alimentaria, también denominada enfermedad transmitida por alimentos, es una enfermedad provocada por comer alimentos contaminados. Las causas más frecuentes de intoxicación alimentaria son los organismos infecciosos, entre ellos bacterias, virus y parásitos, o sus toxinas. Los organismos infecciosos o sus toxinas pueden contaminar los alimentos en cualquier momento del procesamiento o la producción. Si los alimentos se manipulan o cocinan de manera incorrecta, la contaminación también puede producirse en el hogar. Los síntomas de intoxicación alimentaria, que pueden comenzar unas horas después de haber ingerido alimentos, en la mayoría de los casos, la intoxicación alimentaria es leve y desaparece sin tratamiento. Pero algunas personas necesitan ir al hospital. Los síntomas de intoxicación alimentaria varían según el origen de la contaminación. En la mayoría de los tipos de intoxicación se presentan uno o más de los siguientes signos y síntomas: náuseas, vómito, diarrea líquida o con sangre, dolor, calambres abdominales y fiebre. La contaminación de los alimentos puede ocurrir en cualquier punto de la producción: cultivo, cosecha, procesamiento, almacenamiento, envío o preparación. La causa suele ser la contaminación cruzada, es decir, la transferencia de organismos nocivos de una superficie a otra. Esto es especialmente problemático en el caso de los alimentos crudos y listos para consumir, como ensaladas u otros productos, debido a que estos alimentos no están cocidos. Los organismos nocivos no se destruyen antes de comer y pueden causar una intoxicación alimentaria. Para prevenir la intoxicación alimentaria en el hogar, sigue estos consejos. Lávate las manos y lava los utensilios y las superficies de los alimentos con frecuencia. Mantén los alimentos crudos separados de los que están listos para comer. Cocina los alimentos a una temperatura segura. Refrigera o congela los alimentos perecederos de inmediato. Congela los alimentos de manera segura. Deséchalo si tienes dudas. No pruebes alimentos si no estás seguro de que estén en buen estado. Solo deséchalos, incluso si lucen y huelen bien. Podría no ser seguro consumirlos. Espero que estos consejos te hayan sido muy útiles. Para tratar este tema, nosotros ya nos encontramos con el doctor Juan Carlos Pacheco. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Saboreando la Mañana. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí el día de hoy. Vamos a hablar sobre este problema que pueden tener algunos alimentos. Vimos en la nota que no se necesita muchas veces medicina para esto, que simplemente es algo que pasa, pero que hay varias veces que esto sí se puede agravar y necesitamos acudir al médico. Ahora yo tengo una pregunta. Por supuesto, estamos atravesando por una época muy complicada en el que tal vez muchos de los síntomas se pueden confundir también con un COVID. ¿Cómo saber en realidad que lo que tengo es una intoxicación estomacal? Claro. Bueno, primero agradeciéndoles la invitación, Karina, Martín, encantado de estar aquí, poder ayudarles con esta información muy importante. Y como dices, es cierto, el tema de vivir en una pandemia nos hace bastante susceptibles a percibir que ciertos síntomas, como decían en la nota también, pueden estar relacionados al tema de COVID-19. Cuando nosotros tenemos una intoxicación alimentaria, siempre nosotros lo vemos en base a un causal. Nosotros tenemos esa pequeña comidita que la comimos anteriormente, el día anterior. Cuando nosotros encontramos este tipo de trastornos, nosotros tenemos que hacer un análisis y es importante la valoración médica previa. Cuando una persona se siente de esta forma, debemos acudir a una atención médica para poder de esa forma hacer el análisis en cuanto al tiempo y en cuanto a los alimentos que probablemente consumieron y que puedan estar accionando esta respuesta del cuerpo hacia una defensa para destruir al germen. Doctor, qué gusto tenerlo acá y con este tema que es muy importante porque tarde o temprano todos pasamos por alguna intoxicación. ¿Tú nos puedes dar las recomendaciones de ciertos alimentos o ciertas comidas por las cuales deberíamos tener más cuidado? ¿Y cuáles son los casos o los pasos a seguir una vez que ya siento? A veces podemos sentirlo antes, es como que decimos, uy, mañana esto me va a doler, o a veces estás tranquilo y al día siguiente te levantas. ¿Qué podemos hacer ahí? Claro, bueno, lo primero es la prevención.
creo que en este tiempo de pandemia todo el mundo ha aprendido a lavarse las manos, a tener un mayor control en cuanto a las compras, a la desinfección, y eso ya nos ayuda a prevenirlo. Pero sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que no basta esto, sino que tenemos que tener un buen sistema de manejo en cuanto a la refrigeración de los alimentos y a la preparación. Lavarlos bien, cocinarlos, tratar de evitar sobre todo lo que son los alimentos crudos. Siempre nos dicen, ¿no? Tratar de cocinar bien la carne, evitar que sea esta carne cruda. En fin, es la preparación y tener el respeto sobre todo a estos alimentos, porque es algo que en poco tiempo nos puede causar una molestia. Definitivamente es muy importante lo que usted menciona, porque varias veces nosotros creemos, doctor, que cuando salimos a comer a algún lugar, ahí es cuando nos podemos intoxicar, más no nos ponemos a pensar que en nuestra casa también, con el proceso que nosotros tenemos con cada uno de los alimentos, pues también podríamos tener una intoxicación. Doctor, ¿qué sucede cuando nosotros nos automedicamos? Cuando tal vez empezamos a sentir algún dolor estomacal, o cuando ya tenemos vómito y nos empezamos a automedicar y no dejamos que el proceso como que de esta infección solamente siga su curso, se podría decir. Cari, de hecho te agradezco esta pregunta porque es la lucha que tenemos todo el tiempo. Mira, yo trabajo en el Hospital San Juan de Dios y es increíble la lucha que tenemos con los pacientes para poder comunicarles y que sepan que ellos no deben automedicarse, deben acudir a la valoración médica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en un momento en el que nos sentimos mal? Primero es la hidratación. Hay que recordar que cuando nosotros tenemos estos trastornos de deposiciones diarreicas, de vómito, nos deshidratamos. Recordar que en países en vías de desarrollo cerca de 3 millones de personas mueren a causa anual en base a estas patologías. Entonces solo recordar hidratación y acudan al médico. Y eso es importantísimo lo que contaba, porque también les pasa a muchas personas, pues todos pasamos por este procedimiento, así que hay que tener mucho cuidado, llevarlo el proceso pues lo más adecuado o lo más correctamente junto a la mano de un especialista y evite siempre medicarse. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos que estuvo junto a nosotros aquí en Saboreando la Mañana.